Pulso económico del lunes, que como es tradicional empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido a nuestro IBEX 35. Hoy hemos perdido los 10.200 puntos, nada grave, el mercado ha bajado 0,25%, el índice general termina en 10.198, algunos valores han aprovechado el día, aunque no de forma muy relevante. El grupo hotelero Meliá es la que más sube, 1,06 arriba, Arcelor 0,91 arriba y Merlin Properties 0,83 arriba. En el lado de los que han tenido predominio de posiciones vendedoras, ahí está Acciona Energía, que se deja en la sesión la que más, 4,75 abajo. En segundo lugar está Solaria, que se deja 2,52 y en tercer lugar Acciona, que pierde en la sesión 2,47. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de los temas que vamos a tratar aquí en la tertulia y que yo estoy seguro que les van a interesar, como siempre, de la voz y de la experiencia de los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, pues tenemos que hablar de las decisiones del Banco Central Europeo, que ha decidido elevar los requisitos de capital del Santander para el año próximo. El supervisor aumenta en 0,69 puntos porcentuales la ratio de capital CET1 del banco y el banco tendrá que mantener esa nueva exigencia de capital en todo momento. Y hablaremos también de un dato adicional a las reuniones que han terminado por ahora en no acuerdo para establecer el salario mínimo interprofesional. Tengo que decir a propósito de eso que el coste por hora trabajada ha subido un 5,4% en el tercer trimestre. Esto es que vamos a 5% trimestre a trimestre, ¿eh? Cada saltito de trimestre es un 5% más de aumento del coste por hora trabajada. Y encadena ya 9 trimestres de alzas. Bueno, les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más aquí y bueno, comentar las noticias relevantes para el futuro de España que hoy vamos a ver. Don Miguel Ángel Cicuendes, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Eurohispano Opciones SICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido. Nada, encantado de estar aquí un lunes más después de este puente. Largo puente. Sí, que hemos disfrutado en la Inmaculada y estas cosas. Bueno, el IBEX ha empezado pues cobardeando en máximos y al final pues en un día de transición, típicamente hablando en términos bursátiles, al final pues tenemos que en una semana clave en la que se van a decidir muchas cosas, porque hay reunión de la FED, reunión del Banco Central Europeo, en fin. Parece que los mercados intentan ganarle un pulso a los bancos centrales a ver si empiezan ya el camino de bajada de tipos. Otros piensan que no. En cualquier caso, doctores tiene la Iglesia, en este caso ustedes. Pues nada, vamos a ver, estamos en una zona de resistencia muy importante y entonces tenemos esos dos eventos que usted ha mencionado, la FED, el Banco Central Europeo, las reuniones y también mañana sabemos el dato de inflación de Estados Unidos, que este es un dato que sí mueve el mercado. Entonces va a depender un poco y luego también como cuarto punto el vencimiento de opciones y futuros que es el viernes, el cuádruple vencimiento. Entonces estamos pendientes de ello y la resistencia desde luego es muy fuerte tras la subida que llevamos en noviembre y diciembre. Sí, efectivamente. Sería lógico que se hubieran producido y realizado algunos beneficios, pero básicamente hay incertidumbre respecto y expectativa a lo que ya don Miguel Ángel ha explicado perfectamente, pero yo creo, sinceramente, viendo los valores que han caído fundamentalmente, es que hoy ha cotizado la cumbre del clima. Y yo creo que eso no ha pasado desapercibido porque, evidentemente, hay un enfrentamiento entre aquellos que consideran que consideramos que los combustibles fósiles van a tener peso durante bastante tiempo en la historia del mundo y aquellos fundamentalistas que dicen que hay que sustituirlo todo por energías renovables. Y eso es lo que explica lo que ha pasado hoy con Acciona Renovables, con Solaria, etcétera, etcétera, que empieza a existir un claro enfrentamiento entre los fundamentalistas y los que racionalizan las cosas y piensan o pensamos que hay que conseguir un equilibrio difícil entre el crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente, que un exceso de peso en la protección del medio ambiente destruye el modelo
Eso es lo que en cierta medida está ocurriendo en Europa y yo creo que eso es lo que se ha discutido en esta cumbre del clima. Bueno, pues vamos a hablar de Argentina porque, bueno, ya saben que ayer tomó posesión Javier Milei como nuevo presidente de la República Argentina. Argentina fue un país clave en el desarrollo, en el despliegue de las compañías españolas fuera de España. Ahora ya no lo es, hay poco peso, poco riesgo que nos juguemos los españoles en Argentina. Aún así, pues sí que tenemos un gran interés porque les vaya bien humanamente y porque cambien el rumbo de ese peronismo que ha llevado a la Argentina a una situación de estar inerte, inoperante. Javier Milei ha empezado muy fuerte, no ha cambiado de lo que decía, o no ha cambiado mucho de lo que decía en campaña a lo que dijo el día de su toma de posesión, pero habló de un ajuste muy duro, fiscal, y además dice que va a haber estanflación. Si solo es estanflación, amigo Milei, buena suerte, pero me temo que el problema de Milei van a ser las calles y los sindicatos peronistas. Sí, efectivamente, lo que sucede es que hay que enfrentarse a la realidad una vez por todas. Argentina no puede seguir a la deriva como lleva tanto tiempo. De hecho, Milei lo que ha hecho es poner al pueblo argentino ante su realidad. Y eso lo ha llevado a la presidencia, que ya es el primer hecho relevante, en contra de lo que opinaban muchos o deseaban sobre todo otros muchos, como nuestro propio presidente del gobierno, que no ha tenido ni el detalle de enviar una representación oficial o felicitarle por teléfono. O felicitarle por teléfono. De tal manera que hay que tener en cuenta que Argentina era uno de los países líderes al comenzar el siglo XX. ¿Por qué? Porque lo que se valoraba fundamentalmente eran las riquezas naturales. Y los economistas nos equivocamos una vez más porque hubo una gran discusión entre economistas de quién iba a ser el país líder en el siglo XX, si Estados Unidos y Argentina. La mayoría de mis compañeros de entonces apostaban por Argentina, porque tenía todas las posibilidades, la base natural. Lo que sucede es que llegó el peronismo. Argentina durante muchos años no ha estado llorando por Evita, sino por culpa de Evita, por esas medidas populistas que se aplicaron en su momento entre Juan Domingo Perón y Eva Perón. Hasta los años 40, Argentina nos ayudó, incluso envió cereales a España, etcétera, para evitar posible situación de hambruna en nuestro país. Y bicicletas. Y bicicletas, efectivamente, que es que ya la gente no lo recuerda. Estaba muy por encima de España en los años 40 y, sin embargo, se ha ido retrasando. La renta per cápita está 3 veces por debajo, pero hay un hecho curioso. A pesar de que hay que ajustar, que las cuentas públicas están mejor que en España y que el paro está en el 6%, la mitad que en España. Es verdad que tiene dos gravísimos problemas: el de corrupción y el de inflación. El último dato de inflación en octubre era el 142,7%, que yo solo lo sé matemáticamente, no sé lo que es vivir prácticamente ahí. Yo cuando estaba en Argentina sí que me recomendaron una vez, que me encantó una prenda por la noche, que fuera antes de que abrieran el comercio porque le iban a subir el precio en cuanto pudieran poner otro etiquetado. Bueno, pues esa situación solo se puede resolver con políticas duras. En primer lugar, la dolarización. Yo creo que ese es un asunto clave porque ya intentó la caja de conversión vincular el peso al dólar, pero no consiguieron que los tipos de interés se acercaran a los norteamericanos por una razón muy sencilla, porque siempre existía la duda de cuándo desaparecería esa caja de conversión. Y desapareció cuando desapareció, por tanto, se perdió la credibilidad. Es imprescindible la dolarización. Es fundamental el ajuste de ese 15% del gasto público, nada más llegar, y también es muy importante la posible liberalización del comercio, tanto de importaciones como de exportaciones, porque lo que se necesitan es unos 40.000 millones de euros al comienzo para llevar a cabo ese proceso de dolarización. Pueden proceder de la venta, por ejemplo, de aerolíneas, pero también espero que favorezca la entrada de aerolíneas fundamentalmente, pero sobre todo YPF. Ahí es donde probablemente, porque aerolíneas es poco rentable y de hecho se lo ha ofrecido a los propios trabajadores para cerrarla, o que se la quedan. Pero yo sí que creo que es fundamental ese proceso de ajuste. Y yo creo que si no lo hace Milei ya no lo va a hacer nadie. Es la última oportunidad, pero sí que Argentina, como yo titulaba un artículo el viernes pasado, puede resucitar. Cicuéndez. Bueno, pues yo ayer me pasé una parte del domingo viendo la toma de posesión. La verdad es que le vi muy valiente, súper interesante lo que vaya a ocurrir allí. Sobre todo honesto, ¿no? Honesto, dijo, esto no va a ser para nada fácil. Sí, no, desde luego. Y además, con respecto a lo que decía, el que corte la calle lo pagará, ha dicho, dejará de cobrar. Con lo cual, vamos a ver cómo son capaces de ejercer esa presión para que no ocurra, y de las promesas que ha hecho, que se reducen en cumplir lo que más o menos ha dicho en campaña, pues las puede llevar a cabo. Me ha recordado muchísimo
Ustedes eran muy niños, no se acuerdan, Sí. pero en el año 77, en julio, uno de mis maestros, Enrique Fuentes Quintana, tomó posesión de la vicepresidencia económica del gobierno y al día siguiente se fue a Televisión Española a decir algo muy parecido a lo que ha dicho Milei. Estamos en una grave situación. Se está disparando la inflación. El déficit público se nos está yendo. No tenemos recursos. Hay que ajustarse. Sudor y lágrimas, dijo textualmente. Y eso dio lugar a los pactos de Moncloa y a un cambio de tendencia. Yo creo, sinceramente, que ese ejemplo lo ha tomado Milei. Y luego, por otro lado, la firmeza de sus convicciones. Creo que esa visión liberal, muy apoyada por Jesús Huerta de Soto, que fue el único que citó ayer en su discurso, Sí. efectivamente, bueno, pues creo que es fundamental, porque conoce muy bien las obras de Hayek, por ejemplo. Bueno, como dice Milei, no hay plata. O sea, pónganse como quieran, aquí no hay plata. Ya de oro ni hablamos. Vamos a hablar de uno de los valores de nuestra bolsa, un título interesantísimo que es Banco Santander. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo ha decidido elevarle los requisitos de capital para el año que viene. No es mucho, es un 0,69 puntos porcentuales de la ratio de capital. ¿Que esto es bueno, malo o regular para el título? Bueno, evidentemente, si necesita más capital es que probablemente hay más riesgos y no es bueno porque puede conceder menos créditos, puede destinar menos recursos a la actividad bancaria. Por tanto, en ese sentido, no es una buena noticia. La explicación ha sido bastante ambigua porque pasar de un 8,91 al 9,6, que es lo que han pedido, en Z1, es decir, en capital que tienes que mantener en todo instante. Sin tocarlo en todo momento. Se debe en concreto a un proceso de revisión y evolución de los supervisores. Esa ha sido la explicación. Más ambigua no puede ser. A lo mejor ahí aparece algo que no está bien. Y luego, por otro lado, es verdad que también el Banco de España ha subido 0,25 hasta el 1% los requerimientos de capital, en este caso, porque, ya lo comentamos en el pasado aquí, respecto al Banco Santander, es la única entidad española con alto riesgo de ser sistémica. Es decir, es una entidad que puede generar problemas sistémicos en el concierto mundial. Cifuentes, ¿cómo le va al Santander? Bueno, el Santander la verdad es que ha terminado subiendo 0,03, no ha empezado cayendo, pero se ha recuperado, con lo cual, pues bueno, parece como que ya, como dirían los economistas, que estaba descontado. Bueno, pues pasamos a otro protagonista. Línea Directa, la aseguradora Línea Directa, porque precisamente Jaime Botín y Massaveu, la familia Massaveu, han salido al rescate de Línea Directa, al rescate en términos de asumir mayor implicación en su capital. Sí, efectivamente, el propio Jaime Botín ha ido a comprar 340.000 títulos recientemente y hay que tener en cuenta que es el máximo accionista con mucha diferencia. Él personalmente tiene en este momento el 19,18% de Línea Directa, seguido de Bankinter, que tiene el 17,4%, y luego Massaveu, que también ha incrementado su presencia, al 5,3%. La idea es reestructurar la compañía, que fue muy bien en el pasado, pero que, entre otras cosas, desde que la abandonó María Dolores Dancausa para hacerse cargo del Bankinter, que a partir de ese momento le fue muy bien, la línea Directa, es decir, esa aseguradora ha dado algunos bandazos. Además, la rama de automóvil está pasando gravísimos problemas. Entonces vamos a ver si hay un nuevo impulso y sobre todo una reestructuración en la dirección y la estrategia. Cifuentes. Yo estaba viendo en concreto cómo se la había tomado Bankinter, pero por los socios, sí, la verdad es que es un valor que, Línea Directa, que está bajista, que no lo tengo en cartera, no lo sigo mucho y de momento no creo que haya que estar en él. Bueno, pues vamos a cambiar de valor. Le voy a proponer hablar de CaixaBank porque alcanza ya el 9% de rentabilidad por dividendo. ¿Cómo está CaixaBank? La verdad es que es curioso porque todos los lunes tenemos siempre alguna cosita de la Caixa, en el sentido de que en el mundo de la comunicación se mueven bien. Yo sigo pensando lo mismo. Lo veo que el valor ya está caro, que bueno, es un valor para mantener. Pero vamos, nosotros pensamos que hay que reducir posiciones. Se puede mantener un porcentaje pequeñito, pero creo que pudiera haber hecho ya techo de momento. Sí, efectivamente, lo que dice don Miguel Ángel tiene toda la lógica del mundo, pero es verdad que anuncian un 9,4% de rentabilidad en el año 2024, que es una rentabilidad altísima, por dividendo, pero es que además anuncian también la recompra del 3,4% de las acciones, por tanto es una rentabilidad adicional, pero que lo consigan o no, ya veremos. Y tienen por resolver
Eso lo iba a decir, Claro. pero es que tiene que salir el sector público Claro. de su capital, porque es una asignatura pendiente, pero no parece que por ahora haya grandes indicios de que lo vayan a hacer. Al 9% de rentabilidad, ¿quiere usted que se marchen? Y mandando. Ya, y mandando. Claro, Sí, pero es que luego el dividendo se descuenta del precio y entonces no quiere decir, o sea, sí que va, lo del 9, lo de que va a haber recompras, eso puede uno intuir que va a subir la acción, pero ¿terminará subiendo o no? Pues no sabemos. Bueno, hoy ha habido una reunión, patronales, sindicatos y Ministerio de Trabajo, ese que pilota Yolanda Díaz. Al término de la reunión no ha habido acuerdo, aunque es verdad que hay una propuesta nueva sobre la mesa, que es la que hace el Ministerio de Trabajo. Propone una subida del 4% en términos de salario mínimo interprofesional, justo el mismo día en el que aparece el coste por hora trabajada y sabemos ya que ha subido un 5,4% en el tercer trimestre del año y encadena 9 de aumentos cada trimestre más o menos de un 5%. Esa es la situación. Bueno, ¿qué dice Yolanda Díaz después de esa reunión? Pues ahora la vamos a escuchar, que hay margen, que todavía es la segunda reunión que se produce sobre este asunto del salario mínimo interprofesional. Y da la sensación, ojo que esto es una intuición más que un hecho, que la propuesta del Ministerio de Trabajo está un poquito más cerca de la patronal que de lo que quieren los sindicatos, que es un 5% y no se conforman con menos. Escuchamos a Yolanda Díaz. También es verdad que tanto la patronal como los sindicatos han hablado, ¿no?, de condiciones para algunas contratas administrativas, ¿no?, para revalorizar esos precios. Es verdad que no somos competentes en esta materia, pero estamos dispuestos a trasladar esta petición a los ministerios competentes. Por tanto, creo que hay margen para el acuerdo y esas concesiones administrativas que puedan ser revisadas, desde luego tengo el compromiso de trasladarlo a los otros ministerios. Pero ¿está este país para que aumenten los costes de la hora trabajada un 5 y pico % cada trimestre? Hemos comentado también estos últimos días que, en contra de lo que ha sucedido habitualmente, las exportaciones en España están cayendo significativamente, y sobre todo las exportaciones industriales, cuando siempre han sido el motor de la recuperación. ¿Y por qué están cayendo tanto las exportaciones? Por una razón muy sencilla, porque se está perdiendo competitividad. Y la competitividad no es un concepto ambiguo, mágico, etcétera, etéreo, sino concreto. La competitividad depende de los costes y de la productividad, de tal manera que los costes, en este caso salarios, etcétera, están subiendo por encima de la productividad. Por tanto, los costes laborales están creciendo. ¿Y eso qué implica? Implica menos competitividad, menos exportaciones, menos crecimiento y menos empleo, obviamente. Por tanto, si seguimos insistiendo en esa línea, vamos a crear un gravísimo problema. Y la señora Díez sabe de esto bastante poco. Pero es que hay que tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional ya ha registrado subidas espectaculares desde que ella está en el gobierno. Y eso muchas empresas no lo han podido trasladar precisamente a los contratos públicos, que ese es otro de los asuntos. La patronal ha dicho, hombre, algo puede subir el salario mínimo interprofesional siempre y cuando se puedan repercutir los incrementos de costes a los precios, indexar, asunto fundamental, porque en algunos sectores como seguridad, limpieza, etcétera, es fundamental. Actúan con márgenes muy pequeños y todas estas subidas del salario mínimo han ido contra margen, se lo han comido en vena. Y eso no puede ser porque va en contra de la viabilidad de las empresas. Por tanto, no es que tienen que trasladarlo, es que lo sensato, lo que pasa es que, hombre, no se puede pedir peras al olmo, lo sensato es que hubiera dicho, vamos a vincular, en cualquier caso, la subida del salario mínimo interprofesional, la discusión del salario mínimo interprofesional, a la indexación, no que lo va a trasladar al Ministerio competente, que sé que es el de Hacienda, ya lo sé. Bueno, Cifuentes, vamos a ver, las inmobiliarias dan la sensación, hoy no es muy relevante el aumento de las inmobiliarias en el IBEX, pero sí que da la sensación de que continúan su particular rally navideño. Ahí están Merlin Properties y Colonial, que siguen subiendo. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Bueno, si llegamos a la conclusión de que los tipos ya han hecho techo y ya no van a subir, aunque no van a marear la perdiz con, digamos, con comunicados y demás, y que la cosa no está muy bien, que tal, bueno, no nos van a concretar que, pero ya parece ser que no van a subir. Y entonces, si no van a subir los tipos, pues las inmobiliarias en ese momento, al darse cuenta de esta situación, pues ha sido un buen momento para comprar hace un mes.
y no han parado de subir tanto Merlin como Colonial, con lo cual esa es una de las razones de que ya en el punto donde estamos todavía puedan seguir subiendo. Efectivamente, porque hay una demanda además de vivienda. Bien es verdad que tienen también otra espada de Damocles, nuevamente gubernamental, que es la ley de la vivienda, claro, que también han anunciado que también la quieren revisar y en este caso todavía hacerla más inviable para de verdad las personas que necesitan viviendas de alquiler, porque se está haciendo inviable. Normalmente este gobierno tiene la característica de aplicar unas medidas para proteger a un segmento concreto de la población y lo que hace es empeorar clarísimamente su situación. Les complica enormemente la vida y favorece la economía sumergida. Pues eso es lo que ocurre en el sector de la vivienda. Si bien es verdad que hay segmentos que tienen grandes posibilidades, se está viendo la entrada. Normalmente en el sector inmobiliario últimamente venía bastante inversión extranjera procedente de Iberoamérica, ahora de los países árabes en los últimos meses. Por tanto, ahí hay un margen muy animados por una posible bajada de los tipos de interés, porque aunque todavía los bancos centrales no lo han hecho, parece ser que las nuevas hipotecas ya se están firmando a la baja. Bueno, hablemos del petróleo, si quiera un poco. Los futuros del petróleo Brent, el que se usa como marco de referencia en Europa, pues suben algo más del 0,7% esta semana y reconquistan una zona no preocupante de $76 por barril. ¿Cómo ven la evolución del petróleo? Pues lógica, lógica, como también hemos dicho en muchísimas ocasiones. La OPEP no termina de aprender, aunque bien es verdad que... Casi mejor, que los países árabes... No, pero quiero decir que lo que hacen es tirar piedras sobre su propio tejado con bastante frecuencia desde el año 73. Porque si sube mucho el precio del barril, lo que hacen es desacelerar la actividad económica, generar inflación, etcétera, y por tanto reducir al final la demanda de petróleo. O que no crezca apenas. Y eso es lo que está sucediendo. De tal manera que ha habido un pulso muy importante en la OPEP para bajar la producción 1 millón de barriles de petróleo diarios, pero hay que tener en cuenta una cosa, que los países lo que necesitan son divisas, un volumen determinado de divisas. Es muy fácil la cartelización cuando los precios están al alza, pero a la baja no, porque nadie quiere cumplir las cuotas porque se reducen sus ingresos. De tal manera que eso incluso ha dado lugar a un puñetazo por parte de Arabia Saudí que decía que iba a inundar, lo ha dicho este fin de semana, el mercado de petróleo para que se hundiera. No se ha producido esa circunstancia, pero efectivamente yo creo que el petróleo entre 70 y 80 dólares el barril, el Brent en concreto, es una cifra muy razonable tanto para los consumidores, los importadores, como el caso de España, como es muy asumible también para los exportadores. Por tanto, ahí es donde se debe conseguir el equilibrio que venimos diciéndolo desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo ves los futuros del Brent? La verdad es que con la corrección, la caída que hemos tenido en el último mes, que le ha venido al mercado fenomenal y en general a la economía occidental, bueno, pues hemos llegado a una zona de soporte clara y ahora lo que está haciendo es rebotar, pero es simplemente un rebote, no es otra cosa. Iranzo, le traigo a usted un regalo. Esa entidad pública que se llama Sareb y que se encargó de recoger todos los restos del naufragio de las inmobiliarias en la crisis de la subprime, resulta que pierde 824 millones de euros por el aumento de costes financieros. Efectivamente, porque es un desastre, porque ha subido los tipos de interés y como lo tiene todo financiado y no vende nada, no se deshace nada, pues se le han disparado. Es una auténtica barbaridad. Es el paradigma de la pésima gestión. Lo hemos comentado también, porque ya llevamos bastantes años aquí. Yo he tratado de pilotar y en algunos casos simplemente conocer varias operaciones que hemos tratado justo de adquirir terrenos, viviendas, etcétera, a la Sareb, como era inicialmente su objetivo, ir desprendiendo de sus activos. Imposible. Misión completamente imposible. De tal manera que, evidentemente, si mantiene sus activos y no cumple el programa previsto de ir vendiendo paulatinamente, no de una sola vez para hundir el mercado, paulatinamente, que no lo está haciendo. Tiempo ha tenido. Hay que tener en cuenta que lo creó el señor de Guindos, o sea, ya hace tiempo. Y luego, por otro lado, hay que poner de manifiesto que como han subido los tipos de interés significativamente, pues los costes financieros se han disparado. Lo que es gravísimo es que sea una ruina que al final pagamos todos. Sí, eso se podría tener reasegurado, claro. Que es lo que suele hacer un director financiero competente de alguna entidad que maneja tantos miles de millones. En fin, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento para ustedes dos y por sus opiniones y su presencia en el programa y para ustedes también que decirles, a ustedes les invito a ver la redacción abierta, así que vayamos a publicidad y recuperemos el aliento.